Así que le damos gracias al Señor. Y esta mañana estamos bien contentos de que estemos aquí reunidos hoy. Y hoy comenzamos un nuevo ciclo de predicaciones o de mensajes que hemos titulado Las Parábolas de Jesús. Esta serie de predicaciones tiene como base las fascinantes parábolas que encontramos en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente. Muchos sabemos que han leído los Evangelios y han sido expuestos a muchas de estas parábolas, que muchas de estas parábolas son sumamente fascinantes y dejan ver el ingenio que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando predicaba. Y cuando no hay otro como Él, yo no he visto un narrador mayor como Él, que dominara tanto la narrativa y dominara tanto las alegorías y dominara tanto las parábolas como Jesús. Que algunas de estas parábolas, usted las conoce, son muy dramáticas. Y me viene a la mente la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han leído la parábola de una de las más famosas? ¿Alguien la ha leído o la ha escuchado de ella? Ha sido una parábola sumamente hermosa que ha tocado el corazón de mucha gente, de miles y miles de personas a través del tiempo. Y ha sido fuente de inspiración hasta para compositores. Se han escrito canciones basadas en esta parábola del hijo pródigo. Se han hecho videos musicales y hasta películas basadas en la parábola del hijo pródigo. Libros completos se han escrito sobre esta parábola. Un libro que leí hace poco tiempo de John MacArthur, maravilloso y excelente libro, se lo recomiendo. Se llama A Tale of Two Sons, la historia de dos hijos. Es una exposición magistral de la parábola del hijo pródigo. Si usted la puede conseguir, consígala, léala. Excelentísima exposición tiene John MacArthur de esta parábola. Así que las parábolas han sido palabras de Dios que han impactado la vida de mucha gente. Pero en esta mañana nos preguntamos, ¿qué es una parábola? Es importante poder conocer qué es una parábola, y durante los próximos domingos estaremos hablando sobre esto. Número 2, ¿por qué realmente Jesús enseñó en parábolas? ¿Por qué Jesús utilizó este estilo de predicación en un momento dado? ¿Por qué Él lo hizo? Hay razones por las cuales Jesús habló en parábolas y se expresó de esa manera. ¿Y cómo yo puedo interpretar esas parábolas? Las parábolas tienen interpretación. Muchas veces, luego de la parábola, el Señor mismo que interpretaba la parábola. ¿Cómo yo puedo interpretarla para sacarle que el mensaje que Dios tiene hoy, miles de años después de que se escribieron estas parábolas, todavía estas parábolas tienen que un mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje práctico? Porque la Biblia es práctica, la palabra de Dios es práctica para nuestra vida. ¿Utilizó Jesús siempre parábolas como estilo de enseñanza? ¿Siempre utilizó Jesús parábolas como estilo de enseñanza? Durante estos próximos domingos estaremos contestando estas y otras preguntas acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy comenzaremos con una introducción que es bien importante, es necesaria para luego entrar leyendo en algunas de sus fascinantes parábolas. Y hoy comenzamos en esta mañana definiendo, ¿verdad?, lo que es una parábola. Hay muchas definiciones, por ahí una definición sencilla. La parábola se deriva de una palabra griega que se escribe parábole. Parábole, un término que sugiere que hay una comparación. Parábole habla de que de una comparación. Una parábola entonces es un relato relativamente corto, es una historia corta, con forma de historia sencilla, con un vocabulario sencillo, con palabras cotidianas, palabras que entiende todo el mundo, mediante la cual Jesús establece una comparación. Por ejemplo, igual que sucede en tal caso, también sucede en este caso, una comparación. Y esta comparación pretende enseñarnos un principio espiritual profundo. Son principios profundos de Dios, traídos de una forma sencilla a través de un relato comparativo y con cosas que tú y yo podemos entender. En este tiempo Jesús utilizó palabras, situaciones cotidianas que la gente de ese
tiempo que podía entender. Él utilizó imágenes diferentes, pero un vocabulario sencillo y cotidiano para enseñar que profundas lecciones para la vida de aquellos que lo escucharon. Con estas parábolas Jesucristo cautivó la atención de aquellos que se asombraban cada día de la forma en que Jesús que hablaba y enseñaba, porque se diferenciaba mucho Jesús de los fariseos y de los religiosos de esa época, que más que una enseñanza, lo que traían sobre el pueblo eran cargas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevarlas. Eran religiosos que imponían leyes y más leyes, añadieron leyes a las ya escritas, para que tener al pueblo sujeto a ellos, tener al pueblo en vez de en libertad, tenerlo en esclavitud. Porque la palabra trae ¿qué? Libertad. Mas ellos se encargaban de que esa libertad se convirtiera en ¿qué? En una esclavitud. El legalismo de esta gente llegaba a estos niveles. Jesucristo vino con un estilo único de predicación. No solamente predicó en parábolas, predicaba también mensajes directos. Proponía mensajes directos que cautivaban a aquellos que lo escuchaban. Aquel nuevo predicador que surgía en aquel tiempo, llamado Jesús, traía un mensaje que la gente que comenzó a escuchar, a entender, y comenzó Jesús a tomar gran popularidad en medio de aquel pueblo. Y los fariseos y los religiosos de esa época comenzaron a minar en la confianza del pueblo. Y esto enfurecía en gran manera a este grupo, a esta élite religiosa de esta época. Tanto así que conspiraron ¿para qué? Para matar a Jesús. Jesús predicó profundos principios, pero de una manera entendible a muchos. A través del tiempo, muchos no han podido entender claramente el significado de las parábolas de Jesús, y muchas veces han tergiversado las parábolas, lo que quiere decir. Durante el ministerio terrenal, Jesucristo invirtió gran parte de su ministerio en la enseñanza. Jesucristo sanó, sí. Levantó muertos, sí. Hizo muchas cosas por el bien de la gente de aquella época. Pero más que eso, Él vino para enseñar, para dar un mensaje de vida. Su ministerio lo pasó predicando un mensaje directo, un mensaje claro, amado hermano, y que confrontaba la vida de todo aquel que lo escuchaba. La palabra de Dios, la predicación de Dios, confronta al ser humano con su propia vida. Las palabras tienen una razón de ser dentro del perfecto plan de redención. Ahora, ¿por qué Jesús utilizó este estilo de predicación? ¿Por qué Jesús realmente enseñó en parábolas? Existe una opinión generalizada. La mayoría de la gente piensa que el único objetivo que tenía Jesús de enseñar en forma de parábolas era hacer que algunas verdades que eran difíciles de entender se pudiesen entender de una manera un poco más clara, ¿verdad? Lo más claro posible. Pero realmente cuando vemos la Biblia, cuando vamos a la Biblia, vemos que esta posición está en oposición a lo que el mismo Jesús contestó a sus discípulos cuando sus discípulos le preguntaron lo siguiente. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Por qué hablas de esa forma? ¿Por qué utilizas ese estilo de hablar? Y Jesucristo le contestó lo siguiente. Escuchemos bien, veamos bien, porque aquí vamos a ver parte de la razón por la cual Jesús hablaba en parábolas. No simplemente era para ¿qué? Para llevar mensajes profundos de una forma sencilla, sino que Jesús tenía un propósito en hablar en parábolas. En Cristo todo tiene un propósito. ¿Amén? Así que miren lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos. ¿Por qué tu maestro habla en parábolas? Mira lo que les dijo: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros que no. Le dijo: a ustedes, cuando escuchan las parábolas, se les permite entender secretos ocultos y profundos del reino, pero no a todos.
hablando de sus discípulos. Mira lo que dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará ¿qué? Más. A los que escuchan mi palabra yo les voy a dar ¿qué? Más comprensión. Si estás dispuesto a escuchar mi palabra, yo te voy a dar más entendimiento. Yo te voy a dar sabiduría para que entiendas lo que hay oculto dentro de esta palabra. Y tendrán conocimiento. ¿Y cómo va a ser ese conocimiento? ¿Poquito? Mucho. ¿Cómo? Abundante. Yo les voy a dar un conocimiento abundante sobre mí y sobre el reino, sobre mi Padre. Pero, aquí está el pero a los que no, ¿qué? Escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Oye, estoy. O sea, que a los que escuchan, a los que tienen un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, Dios cada día le da más que entendimiento y comprensión en la palabra. Mas aquellos que tienen un corazón no dispuesto a escuchar, entonces se les quitará aún lo poco que entienden. En otras versiones dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá que más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este es el contexto de esa palabra. Quizás esta palabra se ha usado en otras ocasiones, en otros contextos no muy correctos. Estaba hablando aquí de ¿qué? De conocimiento. No está hablando aquí de dinero. Está hablando de ¿qué? De conocimiento. A los que escuchan mis enseñanzas les voy a dar ¿qué? Más sabiduría, más palabra, más profundidad. Me voy a revelar aún cada día más. Más al que no tiene interés, al que escucha por aquí, le sale por acá. Entonces aún lo poco que tiene se lo voy a ¿qué? A quitar. Y siguió Jesús hablando. Y les dijo también lo siguiente: por eso es que yo uso estas parábolas. Pues ellos que miran, pero en realidad ¿qué? No ven. Hay gente que mira, pero ¿qué? Pero no ve. Oye, tú estás viendo. Sí, estoy mirando, pero no estás viendo nada. Hay gente que mira y no ¿qué? Y no ve. Oyen, pero en realidad ¿qué? No escuchan. Tienen el sentido de ¿qué? De la audición, pero el tener el sentido de la audición no garantiza que usted escuche. Hay gente que oye, pero ¿qué? No escucha. Y dice la palabra: hay unos que oyen, pero en realidad ¿qué? No están escuchando, no entienden nada de lo que se les está ¿qué? Hablando. Versículo 14 sigue, dice: de esa forma se cumple una profecía de Isaías que dice lo siguiente. Mira, ya de esto se había hablado que antes, desde el viejo pacto, estos judíos, muchos de ellos fariseos, miembros de la élite religiosa, conocían esto. Pero oye, eran ciegos, que veían y que no entendían. Escuchaban más que oían, pero no que. Porque mira, el mismo Jesús estratégicamente les cita que lo que ellos conocían, les cita que la palabra del antiguo pacto, y les dice: de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, que no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Jesucristo habló, Jesucristo llegó a ese lugar y comenzó a hablar una palabra poderosa que venía del Padre. Jesucristo comenzó a hacer milagros, portentos. No había duda de que Él era el Mesías anunciado. Pero diga: cuando vean lo que hago, que no van a entender. Y vamos a ver más adelante hasta dónde llegó esto. No van a entender. Pues mira la razón. Yo quiero que nos detengamos aquí y usted escuche bien esto. Mira la razón, la situación, lo que estaba sucediendo en el corazón de esta gente, lo que sigue sucediendo en el corazón de muchos hoy. Pues el corazón de este pueblo está como endurecido, como una roca sólida. Y sus oídos ¿qué? No pueden oír. Y han cerrado ¿qué? Sus ojos.
Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden ¿qué? Oír. Sus sentidos espirituales están completamente cauterizados y oyen 100 mensajes y le entra por un oído y le sale por otro. Y escuchan la palabra de Dios poderosa día tras día, domingo tras domingo, en la radio, en la televisión, más esa palabra que no haya nido en el corazón. Sus corazones están que endurecidos. Un peligro. Un corazón endurecido es que grande y altamente peligroso. No puedes oír, no puedes ver, aun cuando ves a Dios obrar, no puedes darle la gloria. Aun cuando ves a Dios que a través, como dice la misma palabra, no simplemente asómate por la ventana de tu casa cada mañana y mira hacia afuera. Y nadie tiene que decirte nada para que tú y yo lleguemos a la conclusión de que Dios que existe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra dice, no va a haber queja. Es que no me dijeron, es que a la misma naturaleza que revela mi grandeza. El cielo cuenta que mi grandeza. No hay excusa. No hay excusa. Un corazón endurecido tenía esta gente. Y siguió hablando Jesús. Y sus corazones como están como entenebrecidos, como sus corazones están que totalmente que duros como una piedra, entonces no pueden que entender. Y como no pueden entender, no se dan cuenta de su situación de muerte espiritual, no se dan cuenta que caminan a un abismo profundo del cual no pueden ni podrán salir. Como no se dan cuenta de su condición de pecador y todavía tienen en sus mentes la fábula de que son buenos, de que pueden llegar a Dios de otra forma, de que hay otras maneras de llegar a Dios. Todavía sus corazones están que muertos. Por eso no pueden entender, y como no entienden nada, entonces no pueden ir al médico. Como no entienden nada, no pueden volver a mí para que yo los sane. Mira, la situación es grave. Es de gente con corazones que entenebrecidos, duros como este atril, que ven pero no entienden, que oyen pero que no escuchan, no se dan cuenta que al único que necesitan es a Cristo. Pero como no pueden entender, no pueden volver aquí a Dios para que Él los sane. Vamos a analizar un poquito este pasaje que acabamos de ver. Número 1, a ustedes se les permite entender los secretos del reino, le contestó. Está hablando a sus discípulos. Como ustedes tienen el deseo de escuchar, como ustedes tienen el deseo y la atención para escuchar, como ustedes tienen un anhelo profundo de saber quién soy, por medio de estas parábolas, yo les voy a hablar a través de estas parábolas que ustedes sí podrán que entender, porque yo les voy a dar la sabiduría necesaria y el entendimiento para que puedan sacar de allí lo que yo quiero que ustedes aprendan. Amén. Ellos tenían oídos para oír. Había gente, sus discípulos, habían otros que tenían oídos, y esos oídos los usaban para oír, y no solamente oír, sino para ¿qué? Escuchar. Tenían la disposición de su corazón para recibir y atesorar la palabra poderosa que Jesús que estaba deleitándose en revelarles. Jesús se deleita en revelar su palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él se deleita en dar testimonio del Padre a través de su palabra, para que atesoremos esa palabra. Aquellos que escuchan la palabra con el deseo de aprender, aquellos que escuchan la palabra con el deseo verdaderamente de conocer el corazón mismo de Dios, entonces podrán que recibir la revelación de la voluntad perfecta de ¿quién? De Dios. Dios tiene una voluntad perfecta para ti y para mí.
Y esa voluntad es revelada ¿por quién? Por Dios, a través de su palabra. Dios le da que la capacidad para poder entender cosas que otros, aún en su sabiduría humana, no pueden ¿qué? Entender. Porque no se trata de erudición, porque no se trata de títulos universitarios, porque no se trata de conocimiento humano. Se trata de ¿qué? De revelación de parte de un Dios de gracia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A ustedes se les permite entender, pero a otros ¿qué? No. Mas ustedes, quienes han sido expuestos a mi palabra en muchas ocasiones, se han opuesto tenazmente a esa palabra, y yo digo y ustedes dicen, y yo establezco y ustedes establecen su criterio, y yo hablo y ustedes hablan más alto. Estas parábolas entonces, en vez de aclararles las verdades profundas de Dios, en vez de hacer esto, serán como personas que están escuchando en un lenguaje extraño. Es como si tú y yo se me hablaran a mí, por ejemplo a mí, en chino. Si me hablan en chino, yo voy a quedar así para que ustedes están ahora, porque yo no entiendo que nada de chino. Chang, Juan. A esta gente que habían rechazado a Cristo contundentemente, que estuvieron viendo a Cristo obrar, estuvieron expuestos a su palabra, a esta gente que las parábolas le eran un lenguaje como extraño. Aún teniendo oídos para oír y entender, se negaron, escuche esto, se negaron a creer. Es gente que en su concupiscencia, en su maldad y en su pecado, que se negaron a creer, habiendo sido testigos del poder de Dios. Porque mira que vieron milagros los fariseos y los saduceos y todos los feos. Mira que vieron milagros espectaculares. Vieron sordos oír, vieron ciegos ver, vieron leprosos ser limpios completamente. Amado hermano, vieron cosas aún mayores. Vieron gente levantarse de sus tumbas luego de haber muerto de 3 días y 4 días de muertos. No tenían ni podían tener duda alguna de que Jesucristo era el Mesías. Pero la razón por la cual no entendían era porque sus corazones estaban llenos de maldad, de incredulidad, y sus corazones se habían engrosado. Tenían el corazón gordo, pero no de amor. El corazón estaba endurecido de tal manera que habían perdido toda sensibilidad a la palabra. Amado hermano, hay gente hoy en las iglesias que han perdido la sensibilidad a la palabra. Escuchan, oyen, pero ¿qué? No escuchan. Ven, pero no entienden. Y cada día llenan las iglesias, las bancas de las iglesias, y sus corazones están endurecidos. Por lo tanto, están en gran peligro. Hay un letargo mortal en sus sentidos. Tenemos los sentidos, tienen los sentidos, pero esos sentidos están aletargados, adormecidos. ¿Alguien se ha tomado alguna vez una Valium o una Xanax? ¿Qué hace la Xanax y el Valium? Te adormece los sentidos. ¿Qué hace el alcohol? En exceso, ¿qué hace? Adormece ¿qué? Los sentidos. Eso mismo pasa con esta gente. Esto mismo pasa con aquellos que han endurecido su corazón a la palabra de Dios. Aquellos que han escuchado
escuchado de Jesús día tras día, aquellos que asistiendo domingo tras domingo a un templo donde se predica al crucificado, no dan un paso de fe para arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo rendidos a sus pies, para poder hallar perdón y para poder hallar justificación total delante de Dios. Nadie será justificado por las obras, únicamente será justificado cuando te rindes a Cristo y por la fe en Jesús crees que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. No hay nadie que podrá justificarte en el día final. No hay nada, no hay obra que puedas hacer maravillosa y grande que te justificará ante Dios. Solamente que Cristo. Hay de aquellos que se oponen, amado hermano, con previo conocimiento a Dios y arrastran a otros a ese profundo abismo, que son ciegos guiando ¿qué? Ciegos. Hay de aquel que se opone a Cristo. Hay de aquellos que permanecen, esta palabra es sumamente importante, indiferentes. Hay de aquel que se ha vuelto indiferente a la palabra de Dios. Aquellos que se han vuelto indiferentes al llamado que comenzó hace más de 2000 años con Juan el Bautista, cuando aquel hombre enviado por Dios como precursor de Cristo llegó al desierto y comenzó a gritar literalmente: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Desde ese momento ya se dictaba sentencia para aquellos que rechazaran ¿qué? La palabra restauradora y libertadora de Dios. Cuando más escuchen de Cristo, mientras más escuchemos de Cristo, seremos más responsables de la verdad. Al que se le ha dado mucho, ¿qué? Mucho se le pedirá. Aquel que ha escuchado mucho, se le va a pedir, se le va a ser responsable de esa verdad. Mientras más endurecen sus corazones a la verdad, el juicio será más severo. Mientras más que escuchamos, más se endurece nuestro corazón, mayor y más severo será el juicio. Lucas 12:48, acabamos de decir: al que se le da mucho, mucho se le demandará. Las parábolas de Jesús, amados hermanos, se convirtieron en juicio. Fíjate, las parábolas se convirtieron en juicio para aquellos líderes religiosos de la época, judíos y sus seguidores, que se negaron a creer en Jesús, aun cuando ellos mismos se daban cuenta de que él era ¿qué? El Mesías. Ellos lo sabían, amados hermanos. Ellos tenían toda la evidencia. Inclusive en secreto decían: ¿qué vamos a hacer con este hombre? No podemos decir nada porque los milagros que hace, esto habla por sí mismo. ¿Qué vamos a hacer? Ellos conocían todo, pero prefirieron que darle muerte a Jesús, porque ellos no querían que sacrificar su orgullo, su honor, sus posiciones de prestigio que tenían entre el pueblo. Prefirieron que darle muerte al autor de la vida. Prefirieron darle muerte al Mesías que ellos mismos sabían que había sido ya profetizado por muchos años, miles de años atrás. Prefirieron darle muerte antes de morir a ellos mismos y a una religión hueca que practicaban. Su orgullo, amado hermano, la terquedad del ser humano, pudieron más que la evidente verdad que tenía aquella gente delante de ellos. Eso sigue igual hoy. Todavía miles, millones de personas saben, han escuchado hasta la saciedad. Hermano, en Puerto Rico yo creo que hay más iglesias que restaurantes, no sé. Hay una iglesia en cada esquina. Hay un predicador en cada esquina. Hay un acceso a Biblias hasta en los hospitales. Hay acceso a Biblias hasta por el piso, se me encuentro por ahí. Hasta en los zafacones hay. Hay hasta estaciones cristianas. Dice así, hay países donde no hay. La mayoría de los países no tienen emisoras cristianas. Entonces somos de los pocos países en el mundo que tenemos emisoras cristianas. O sea,
que hemos escuchado, que la gente ha escuchado. Y muchos han hecho simpatizantes, como decíamos la semana pasada. Pero esto no se trata de ser simpatizante, se trata de haber que rendido tu vida a Cristo. Amén. Y si alguno está en Cristo, entonces se tiene que convertir en una criatura nueva con un fruto. No todos, pero a otros no. Pero en resumen, las parábolas tenían un claro doble propósito. Número uno, esconder la verdad de aquellos religiosos que se creían autosuficientes. De aquellos que dicen, yo no necesito escuchar a Jesús, yo lo sé todo, yo no necesito a ese Salvador, yo vivo mi religión a mi manera. Esconder la verdad de aquella gente que se creía autosuficiente y que no necesitaban Jesús para. Y número dos, revelar la verdad a aquellos con un corazón sencillo, como el de un niño, que anhelaban ser saciados del manantial de vida, que es Cristo. Revelar la verdad a aquellos que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. Aquel que tiene hambre, en la bienaventuranzas dice, ¿será qué? Saciado. Aquel que tiene sed, ¿qué? Será que su sed saciada. Aquel que tiene hambre, se le da el pan de vida. Aquel que anhela, recibe. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que clama, que se le escucha. Aquel que toca, se le abre. Jesús no siempre hablaba en parábolas. No siempre hablaba en parábolas. Jesús predicó un sinnúmero de ocasiones sin utilizar parábolas, sin utilizar este estilo narrativo de las parábolas. Y durante el último año de ministerio de Jesús fue que Jesús tuvo un giro drástico, un giro bien radical en la forma en que predicaba. Y esto fue causado por algunas cosas que vamos a ver. A partir del último año del ministerio de Jesucristo en la tierra, ya se acercaba el fin de su ministerio, Jesús comenzó a hablar en parábolas, pero esto tenía una razón. Y la razón es esta. Jesús, ya en las postrimerías de su ministerio, ya comenzando ya el tercer año de ministerio, comenzó a tener cada vez más encontronazo fuerte con los fariseos. Los fariseos se pasaron de la raya hasta que llegaron y colmaron la paciencia de Dios. Estos religiosos odiaban a Cristo, odiaban todo lo que hablaba de Cristo. En el capítulo 12 de Mateo, después usted lo puede leer, comienza una lucha de los fariseos contra Jesús, basado en algo que era el día de reposo. ¿Se acuerdan? El día de reposo instituido por Dios. Comenzó una lucha fuerte de los fariseos contra Jesús. Ellos querían hallarle en ¿qué? Con el pie fuera de base. ¿Para qué? Para acusarlo y matarlo. Por lo tanto, comenzaron a atacarlo por el día de descanso. Bien claramente en Isaías capítulo 13 hablaba sobre el día de descanso. El día lo que decía del día de descanso. Guarden Isaías 58:3. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses. Disfruten de un día de descanso y hablen del día con delicia. Miren lo que era el día inicialmente de descanso, un día de delicia. Ay, qué bueno, llegó el día de descanso. Vamos a descansar de la faena de la semana. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. El sábado fue también la culminación de ¿qué? De la creación. ¿Se acuerdan? Jesucristo creó todas las cosas, el cielo, la tierra, los animales, las plantas, creó al hombre, y cuando terminó, ¿qué dice? ¿Qué hizo Jesús? Descansó. El sábado celebraba que Dios había terminado ¿qué? Su obra. No era que Dios estaba cansado, sino que Dios terminó ¿qué? Voy a descansar. Ya terminé lo que tenía que hacer.
Ya terminé mi obra. Mira, la obra está completada. Voy a descansar. Amado, Jesucristo, escucha bien, en la cruz del Calvario, allí en la cruz del Calvario, se convirtió ¿qué? En nuestro Redentor. Y allí terminó su obra con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Allí Él terminó lo que Dios le había mandado hacer. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario, moribundo ya, en sus últimos segundos, miró al cielo y dijo: consumado es. Allí completó su obra. Y se convirtió entonces Jesucristo en nuestro en nuestro descanso. Jesucristo se constituyó en nuestro sábado. ¿Cuántos dan gloria, honra y alabanza al Señor? Jesucristo se convirtió ahora en que Él es nuestro sábado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él es nuestro descanso. Él completó su obra en la cruz del Calvario. Él es nuestro reposo, nuestro verdadero sábado. La observancia del sábado era un mandamiento simple que los religiosos lo complicaron añadiendo. Los fariseos le pusieron 40,000 patas al gato y comenzaron a añadirle cosas que no eran parte de ese mandato, y comenzaron a tenerle restricciones. Y no pueden hacer esto, y no pueden pisar duro, y no pueden comer ajo con habichuela, y no tienen que ser garbanzo, y no pueden hacer lo otro. Tan siquiera pueden ayudar a otros. Oh, se pasaron de la raya. Tan siquiera pueden hacer el bien, porque es el día de reposo. Tergiversaron completamente lo que Dios creó como una delicia para el hombre. El sábado fue creado ¿para qué? El día de descanso, ¿para qué? Para el hombre, no el hombre para el qué, para el sábado. Jesucristo dijo: esto yo lo hice para que ustedes ¿qué? Descansen. Era simple. El sábado se convirtió en el peor día de la semana. Todo el mundo primero que llegue el sábado. Ay, ¿a cuánto le gusta que llegue el viernes? Porque ya viene el fin de semana. ¿Amén? Aunque trabajan de lunes a viernes, ¿verdad? Saben que el viernes es un día especial. ¿Cuántos dicen amén? Santo. Me encanta el viernes, me encanta. Pero ese día de sábado se convirtió en un terrible día, donde ellos no sabían ni qué hacer, porque si hacían algo fuera de lo de las leyes de aquella gente que iban a ser castigados, inclusive ¿tú sabes hasta dónde llegaban? A lapidar a la gente, a caerle a pedradas a la gente que incumplía en alguna área de ese mandato. O sea que el sábado se convirtió en un sábado de pesadilla. Todo el mundo quería que pasara el sábado. Amado hermano, y vamos a ver unos incidentes que pasaron donde los fariseos intentaron tratar de coger a Jesús fuera de base. El primero está en Mateo 12:1-2. Por un tiempo Jesús caminaba por unos terrenos sembrados con sus discípulos. Iban caminando. ¡Qué bueno, Jesús! ¡Oh, mira qué lindos están los! ¡Ah, Jesús! Y gritó uno: tengo hambre. Siempre hay alguien que tiene hambre. En casa siempre hay alguien que tiene hambre. No voy a decir quién. Y Jesús le dijo: mira, lo más que hay son espigas. Y los discípulos ¿qué? Oye, dame esta espiguita, esta está grande, dámela, saca la mano, esta es mía, dijo Juan. Comieron las espigas. Pero los fariseos estaban ¿qué? Mirando: hoy es sábado, hoy no se puede trabajar. Oye, ellos consideraban que tú comerte una espiga era que estabas espigando, estabas haciendo un trabajo, ¿verdad? Porque había el trabajo de espigarla, sacar las espigas, ¿verdad? Eso no era un trabajo, simplemente era ¿qué? Algo básico y común de un ser humano: comer. ¿Cuánto van a comer después que salgamos de aquí hoy? ¡Aleluya! A menos que van a estar en ayuno, oración hoy, qué bueno. Voy a hacerlo, pero yo creo que no. Yo creo que van a comer todo. En aquel momento, Jesús le hizo ver lo ridículo de sus leyes. ¡Qué ridículos! Si apenas mis discípulos no están trabajando, ellos están comiendo porque tienen hambre. Ellos se enfurecieron con Jesús. Estaban molestos con Jesús. Luego ocurrió otro incidente. Entró Jesús a la sinagoga y había un hombre sentado allí en la sinagoga, en el templo, allí, en la sillita allí al final. Tenía la mano seca, tenía una enfermedad, la mano estaba atrófica. Y los fariseos, inmediatamente que vieron a Jesús entrar, dijeron: vamos a ver qué va a hacer este. ¡Hoy es sábado!
sábado gigante. Es un gran sábado. Y el sábado no se puede hacer nada. Jesús se acercó a aquel hombre de la mano. Se quedaba en tu mano. Los fariseos abrieron sus ojos de furia cuando vieron la intención de Jesús. Y Jesús dijo: echa para acá esa mano. ¿Sabes cuánto tiempo lleva con la mano así? Para que una mano se ponga atrófica tiene que pasar mucho tiempo. Extendió su mano y curó la mano de aquel hombre. Para aquel hombre fue que, wow. Imagínense que usted tenga una enfermedad terrible y de momento viene la sanidad inmediata. Brinco, yo no digo, salto de alegría, camino y salgo cogiendo por ahí. ¿Sabe qué pasó con los fariseos? Se enojaron aún más. Más enojados todavía. Y Jesús los confrontó. Óiganme, qué hipócritas son. Si ustedes tuvieran una oveja, le dijo, y esa oveja se engancha y se está yendo por un risco, ¿qué ustedes harían? ¿La dejan ir por el risco porque es sábado? ¿O la rescatan? Jesús los confrontó con la hipocresía que había donde en sus corazones. Pero el puntazo final fue este último episodio. Luego llevaron a Jesús, cuenta Mateo 12:22, un hombre que tenía tres cosas. Primero, era ciego. Segundo, era ¿qué? Mudo. Y tercero, para completar la dicha, estaba endemoniado. Wow, casi nada. Ciego, mudo y endemoniado. Difícil, extrema la situación de este hombre. No solamente enfermo físicamente, ser ciego y mudo no es fácil, pero estar endemoniado que es peor. Y así estaba este hombre, endemoniado, mudo y ciego. Yo no sé cómo ese demonio, un demonio mudo y ciego, eso estaba revolcándose allá adentro, no sabía ni cómo expresarse. No podía hablar, que el demonio que se le salía hasta por la nariz. ¿Sabe qué hizo Jesús? Era sábado también, al colmo sábado. Jesús vino y que ¡fuera! Se fue el demonio, el hombre habló y vio. Dios fue glorificado cuando dicen amén. Los fariseos dijeron: hasta aquí llegó este. Este tipo hace esto en el poder de Beelzebú. Ahí se colmó la copa de Jesús. Mientras la multitud se asombraba y decían: este hombre tiene que ser el Mesías, vámonos tras él, los fariseos decían: este es el hijo, este es un hijo del diablo. Y hace estas cosas a nombre de ¿qué? De el diablo. Jesús se le colmó la copa y le dijo: mira, cualquier pecado, sea el que sea, puede ser perdonado. Mas aquel que blasfema que en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Ni en este mundo, dijo, ni en el que vendrá. Jesús se le colmó la copa. Ya llegaron muy lejos los fariseos. Atribuirle a Jesucristo que hacía las cosas en nombre del diablo es una blasfemia. Que Jesús les dijo que no les iba a perdonar ni en esta ni en ningún tiempo. Los fariseos definitivamente habían blasfemado descaradamente contra el Espíritu Santo. No podían creer en Él. Fueron testigos del poder inigualable de Dios, viendo sus milagros, los cuales ellos no negaron. Ellos sabían que eran milagros verdaderos. Conocían muy bien quién era Jesús. Pero aún así rehusaron creer. Aún así se pusieron que potrones, como decimos aquí en Puerto Rico. Se pusieron más tercos que una mula. Y que no vamos a creer en Él. Es más, no vamos a creer, lo vamos a matar. Wow. Darle el crédito del poder de Dios a Satanás. Inclusive esto era hasta ilógico. O sea, los fariseos se les fue ahí un poquito. Estaban, mire, su odio, su pecado era tan grande que se volvieron irracionales. Cuando estamos en esta condición con un corazón que completamente endurecido, nos volvemos irracionales. No razonaban. Porque ¿cómo Jesús iba a sacar un demonio en el nombre de Satanás? Ya. ¿Cómo, si ellos dicen que él era Satanás, se va a sacar él mismo?
Mismo Jesús se lo dijo, no sean cholones. Una casa dividida contra sí, les digo que no permanece. Si en mi casa todo el mundo se divide, todo el mundo va para su lado, no permanece, cae la casa. O sea, ¿cómo yo voy a orar en el nombre de Satanás, sacándome yo mismo, fuera, fuera, fuera? Y yo digo, no tengo que ir. O sea, comenzaron a comportarse de una forma irracional. El pecado hace que la gente obre de forma irracional. Ellos fueron testigos presenciales del triunfo de Jesús sobre Satanás en ese momento. Cuando vieron que ese mudo habló, que ese ciego vio y que el demonio salió, fueron testigos de algo increíblemente asombroso que nunca habían visto, que nunca se imaginaron, que solamente podía ser hecho por el Mesías, por Jesucristo, por el Hijo de Dios, por el deseado de todos. De allí en adelante Jesucristo dijo, esto se acabó. De ahora en adelante voy a comenzar con un estilo diferente de predicar. Ahora les voy a hablar en ¿qué? En parábola. Esto contesta varias de las preguntas iniciales. ¿Hablaba Jesucristo siempre en parábolas? No siempre, al principio no usaba muchas parábolas. Pero llegó el momento cuando ya dijo, ya yo no voy a que ya esta gente llegaron al límite, blasfemaron. De ahora en adelante voy a hablar en parábolas. Y estas parábolas serán escuchadas e interpretadas de manera correcta por aquellos que tienen un corazón dispuesto a escucharme. Pero aquellos que han cerrado su corazón, que no entenderán, aún escuchen 100,000 parábolas. No van a entender porque tienen su corazón cerrado, tienen su entendimiento entenebrecido y cauterizada su mente. Jesús se cansó de ellos y fue un cambio radical. De ahí en adelante Jesucristo comenzó a hablar en parábolas. Y de esa forma, para terminar esta mañana, se cumple la profecía de Isaías que dice, y leímos ahorita, cuando ustedes oigan lo que digo, que no entenderán. Cuando vean lo que hago, que no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos ya no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos ya no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender. Y lo más trágico, no pueden volver a mí para que yo los sane. Termino con este pasaje que está en Hebreos capítulo 4 versículos del 6 al 7. Así que el descanso de Dios está como disponible para que la gente entre. Están las puertas abiertas. Jesús tiene sus brazos extendidos para ofrecerte el descanso. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dios les ofreció un descanso. Vengan ustedes que están trabajados y cansados de una ley que los oprime, de un pecado que los mantiene esclavos. Yo les voy a dar descanso. Vengan. Yo soy el Mesías. Yo soy el que profetizó Isaías. Yo soy ese varón de dolores experimentado en quebranto, que he venido para sufrir una muerte atroz, para que ustedes tengan vida. Yo soy Él. He dado muestra de mi poder. He dado muestras de de la grandeza del Dios que me ha enviado. Yo soy el que soy. Pero los primeros en oír esta buena noticia, que no entraron, fueron necios. ¿Quién en su sano juicio despreciaría una invitación como esta? Imagínese que usted está muerto en vida y alguien le dice, entra aquí, ven acá, esto es gratis, ven, esto ya yo lo arreglé en una cruz hace tiempo, ven aquí, entra,
que te voy a hacer descansar. Te voy a dar perdón de tu pecado, una vida nueva y la seguridad de que yo voy a estar contigo siempre. Habrá alguien que podrá en su sano juicio decir: no, yo no quiero eso, yo prefiero quedarme muerto, yo prefiero seguirme arrastrando en las cunetas del pecado, yo prefiero estar ahí. No entraron porque desobedecieron ¿a qué? A Dios. Entonces, mira esto, qué bueno, que me encantó este pasaje. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy, cuando da gloria al Señor. Entonces Dios dijo: ellos no entraron a mi descanso, mas yo he fijado un tiempo nuevo. Jesucristo es un nuevo tiempo. En Él hay un nuevo tiempo de esperanza. En Él hay un nuevo tiempo de arrepentimiento. En Él hay noticias nuevas de salvación. Vengan a mí, descansen en mí. Yo los hago descansar. Yo me ocuparé de su pecado. Yo me ocuparé de sus corazones de piedra y voy a operar en ustedes algo que nadie puede hacer. Yo voy a poner un corazón de carne, un corazón que ya no será que esclavo del pecado, un corazón que latirá y cada latido gritará mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? El corazón que pondré los atraerá a ustedes a mí con cuerdas de amor, y pondré en ustedes un corazón que me busque, y me buscarán y me encontrarán. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y me hallarán, porque yo no me esconderé de ustedes. Yo estaré para ustedes siempre. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra terrible! Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Miren estas palabras que hoy queremos dejar en esta mañana. Cuando oigan hoy su voz, hay una advertencia. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si alguien escucha hoy su voz, usted ha escuchado muchas veces la palabra de Dios, de muchas maneras y formas y tamaños. No endurezca tu corazón. Hay peligro inminente aquel que cierra su corazón y endurece su corazón. Llega el tiempo cuando ya oirás 1000 sermones, pero ya no escucharás. Verás milagros y portentos delante de ti, y eso que no te moverá ni un solo de los cabellos que tienes. El próximo domingo vamos a continuar. Esta será la introducción. ¿Ven? No te lo pierdas. ¿Cuántos dicen amén? Invita a un amigo, a un vecino. No venga solo. El domingo que viene, ven acompañado. Porque Dios va a seguir hablando a nuestros corazones a través de sus palabras. Vamos a orar. Yo le pido que usted cierre sus ojos en este momento. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Es poderosa, es fiel. Gracias por amarnos de la manera que lo haces. No nos has dejado huérfanos, sino que nos has dejado tu palabra. Tu palabra es vida. Señor Jesús, que cada día tengamos corazones dispuestos a escuchar tu palabra. Que cada día abramos nuestro corazón para poder entender el mensaje que traes a nuestras vidas. Señor, yo te pido por aquellos que hoy están
en el mundo y han escuchado tu palabra, pero han cerrado su corazón a ti. Aquellos que han sido expuestos de la manera que sea a tu palabra y todavía no han dado un paso de fe. Aquellos que están y simpatizan con tu palabra y les gusta, pero todavía no han dado un paso de fe. Yo te pido que en el nombre de Jesús puedan reconocerte hoy como Salvador, para que sus corazones no se sigan endureciendo, porque luego será muy tarde y verán y no entenderán, y escucharán pero no van a entender nada. Pero Dios ha dispuesto un nuevo tiempo, y el tiempo es hoy. Jesucristo está disponible para darte vida, y no cualquier clase de vida. Él te ofrece una vida abundante, libre de culpa, perdonada, con expectativas nuevas cada día, con propósito claro y definido en la vida, y con la esperanza de una vida eterna que está reservada en los cielos ya. Está reservada con nombre y apellido para todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Y el llamado en esta mañana, mientras el pueblo está orando, este es un tiempo de lucha. Es un tiempo donde todo creyente en esta mañana estamos orando por vidas que hoy necesitan tomar decisiones urgentes antes de que sea tarde. Queremos hacer un llamado para alguna vida en esta mañana que esté en medio nuestro, que luego de escuchar la palabra, el Espíritu Santo de Dios, que es quien convence, se han convencido de que necesitan a Cristo, se han convencido de la necesidad de ser perdonados. Si hay alguien en esta mañana que tiene en esta mañana una convicción, no una emoción, sino una convicción de parte de Dios de que Jesucristo es el Señor, si eso está pasando en su interior, si esta mañana usted está llorando por su pecado y usted ha encontrado que Cristo puede perdonar sus pecados y puede librarlo de la muerte espiritual en que se encuentra, si usted a esta mañana se ha dado cuenta que Jesucristo tiene que ser tu Salvador y tu Señor, te quiero dar buenas noticias. Dios ha llegado a ti. Dios se ha revelado a ti, y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana en esa situación, que en esta mañana recibe a Cristo como su Salvador? Solamente quiero que levanten tu mano rapidito. Esto no tienes que levantar la mano para que eso ocurra. Es una obra espiritual. Solamente quiero poder identificarte para poder orar por ti. Habrá alguien esta mañana que le dice: Señor, yo comienzo una nueva vida contigo. Ya no voy a seguir endureciendo mi corazón. Hoy es el día en que has llegado para darme vida. Habrá alguien esta mañana que sale con vida de aquí, que nunca haya tomado esa decisión en su vida. Y hoy dice: Señor, algún joven, algún adulto, algún hombre, alguna mujer que ha sido convencida por el Espíritu Santo de Dios. Habrá alguien hoy. Levanta tu manita, la vas rapidito. Solamente quiero identificarte. Este llamado es un llamado de parte de Dios a comenzar una relación con Dios. No es un llamado a serte miembro de una iglesia, no. Es un llamado a comenzar una nueva vida en Cristo. Habrá alguien que comience una nueva vida en Cristo, que recibe y dice sí a esta invitación que Dios te hace en esta mañana. Una invitación que le hace a sus escogidos, que responderán al llamado de Él. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que recibe a Cristo como su Salvador? Número 2, ¿habrá alguien aquí que en esta mañana desea reconciliarse
o desea renovar su relación con el Señor, póngase de pie si usted hoy esta mañana desea renovar su relación con Cristo. Ha visto decaer un poquito su relación con el Señor, y el Dios de gracia está aquí. Dios no está para decirte te lo dije, ni para acusarte. Dios está aquí para decirte siempre he estado contigo, siempre he estado allí. Ven a mí, yo soy tu Dios, yo te levanto, yo levanto tu familia, yo les cuido porque soy un padre excelente, yo les amo y les prolongo misericordia cada día a mis hijos, y ninguno de mis hijos vendrá a condenación, porque ya yo pagué un precio muy caro. Habrá alguien que hoy necesita volver a ese primer amor en Cristo. Ponte de pie, todavía esto está abierto para ti. No te vayas de aquí sin renovar tu relación con Cristo, si es que hoy necesitas. Qué bueno cuando podemos reconectarnos con Dios de nuevo, cuando no hay impedimentos para reconectarnos con el Señor. No tengas temor. Aquí está tu familia, aquí están tus hermanos dispuestos a orar los unos por los otros. Hoy estoy yo, mañana serás tú. Todos necesitamos de la gracia maravillosa de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. ¿Habrá alguien más que hoy quebranta su corazón delante de Dios? Es un llamado a valientes, dispuestos a morir al orgullo para reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Pero el que se humilla, créelo, la Biblia lo dice, será exaltado. Si hoy te humillas delante de Dios, serás exaltado delante de Él. ¿Habrá alguien más para orar? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta preciosa mañana. Mañana de gran bendición. Qué bueno que poder ver mis hermanos, Señor, poder saludarles, abrazarles, poder compartir la adoración excelente a ti, Señor. Poder juntos llevar alabanzas a tu trono es algo inigualable, es algo que es un privilegio. Gracias por preparar este tiempo para nosotros y por permitirnos, por tu gracia, levantar oración a ti, Dios. Gracias por enviarnos tu palabra. Gracias por todos los hermanos que hoy en esta mañana están aquí. Gracias por las visitas que han estado. Yo te pido por cada una de ellas. Sé que tú has cumplido tu propósito. Has hecho lo que ibas a hacer y tenías que hacer, y tenías programado desde antes de que ellos mismos nacieran. Ya tenías este día preparado para bendecirles. Gracias por lo que has hecho en el corazón de estos hermanos que hoy nos visitan por primera vez. Que puedan seguir adelante y que sepan que aquí hay una familia que les ama y les recibe tal como están, tal como son. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Bendice la iglesia, bendice nuestros planes, bendice cada hermano, cada ministerio, cada líder. Bendice las vidas que entrarán por esas puertas y tendrán un encuentro poderoso con el Dios grande y poderoso que eres tú, Señor. Gracias por esta mañana maravillosa. Aquí hay un pueblo agradecido a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.